alumnos de la Universidad Panamericana. Es un honor tenerlos aquí en la Universidad Iberoamericana. Yo soy el vicepresidente de la Sociedad de Alumnos. Mi nombre es Javier de León. Y pues quería hacer una mención de que qué bueno que existan estas actividades en las cuales se reúnan dos instituciones tan prestigiadas como son las nuestras, y más en el estudio del derecho. Yo creo que esta comunicación no solo es buena, sino debe ser necesaria, porque de esta forma aseguramos la formación de los mejores abogados del país, y pues nos podemos dar cuenta de cuáles son nuestras ventajas, cuáles son nuestras virtudes y cosas podemos trabajar más, ¿no? Bueno, hoy estamos en la conferencia del doctor Rodrigo Soto Morales. Viene a presentar su libro, La configuración de lo justo en la teoría de John Rawls. Voy a platicar un poco del doctor Rodrigo Soto Morales. Es abogado y doctor en filosofía política. Su ejercicio profesional se despliega principalmente en las especialidades de Derecho Aeronáutico y las Comunicaciones, Derecho Civil y Mercantil, Derecho Administrativo, así como medios alternativos de solución de controversias. Académicamente se ha enfocado en la teoría constitucional, filosofía del derecho y la filosofía política. Ha sido coordinador general de la licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Actualmente es profesor investigador asociado de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Es miembro plenario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, con sede en Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Jalisco. Asimismo, es miembro del Air and Space Law Forum de la International Section y del México Committee de la American Bar Association de los Estados Unidos de América. Es miembro del Consejo Aeroespacial del Estado de Jalisco, certificado por la IATA en materia de legal referente al financiamiento, compraventa y arrendamiento de aeronaves. Fue coeditor del Boletín Jurídico del Comité de Derecho Mexicano en la American Bar Association, colaborador de la revista Istmo, sección Guadalajara. Ha sido asesor en campañas políticas y de legisladores de diversos partidos en distintos periodos electorales y legislativos del Estado de Jalisco. También ha representado intereses sectoriales de la iniciativa privada como cabildeo ante diversas legislaturas locales y la administración pública. Otra vez reitero nuestro agradecimiento por su presencia aquí, doctor, y le doy la bienvenida a los alumnos de la Universidad Panamericana. Con nosotros también está el licenciado Paul Márquez, el doctor Federico Arriola, ambos docentes de la Universidad Iberoamericana en Derecho. Le cedo la palabra al licenciado Paul Márquez. Bueno, ¿se escucha bien? Bien, pues muchas gracias por estar aquí a todos, muy buenas tardes. Antes de empezar, en alusión al Día Mundial del Libro, que celebramos el día de ayer, me voy a permitir leer lo siguiente de Alberto Ruiz Sánchez, que es un narrador mexicano, y que escribió lo siguiente: libertad para leer. También soy un lector obsesivo y no soy nada disciplinado. Me cae en la mano un libro y le entro. Si me enamora, me clavo, y si no, simplemente no lo leo, aunque sea el libro más importante sobre jardinería o literatura, o sobre lo que sea. No leo nada que no provoque reacción química en el cuerpo, que hace que eso me apasione y me interese. Para terminar esta cita, solo a manera de reflexión, piensen en esto: la sociedad mexicana tiene muy mala memoria de sus escritores, y mi humilde recomendación para adentrarse a la literatura mexicana, voy a mencionar tres escritores mexicanos y tres escritoras mexicanas, porque es lo justo y equitativo, ¿okay? El primero sería José Emilio Pacheco, quien nos dejó a principios de año, y tiene un libro un poco bibliográfico que se llama Libro tarde o temprano, que son poemas de él de 1995 al 2000, y está editado por el Fondo de Cultura Económica. El segundo sería Sergio Pitol, su libro El arte de la fuga,
de la editorial Era, de 1996. Y el tercero sería Salvador Elizondo, El mar de iguanas, de la editorial Atalanta, del año 2010. Y de las damitas escritoras sería Margot Glantz, de Ensayos sobre literatura mexicana del siglo XX, del Fondo de Cultura Económica, del 2013. Y Rosa Beltrán, La corte de los ilusos, de editorial Planeta, de 1995. Y Ana García Bergua, Isla de Bobos, de editorial Sex Barral, del 2001. Bueno, en conclusión, pues lean, y cargar un celular, pues también, si pueden cargar un celular, pueden cargar también un libro, entonces hay que leer, ¿no? Y ahora sí, bueno, antes de empezar quisiera también iniciar con los agradecimientos. Primero, el agradecimiento a las autoridades del Departamento de Derecho por permitirnos este espacio, al doctor Rojas Amandi y a la doctora Mariana Dovernay, y por supuesto a la sociedad de alumnos, y en especial al vicepresidente Javier de León, quien estuvo al pie del cañón desde que comentamos en los pasillos de esta universidad sobre la presentación del libro que vamos a presentar el día de hoy. Y por lo tanto, muchísimas gracias, Javier. Segundo, al doctor Juan Federico Arriola, quien tuvo el honor de aceptar la invitación de manera informal, o sea, de viva voz de su servidor. Muchas gracias, doctor Juan Federico. Y también otro, quizás voy a hacer alusión a lo siguiente: el doctor es de la primera generación del doctorado en Derecho, el cual curso actualmente, de la Universidad Panamericana. Y es un privilegio que también que estemos aquí como 3 generaciones del mismo doctorado. Y tercero, obviamente, al autor del libro por aceptar la invitación de venir a presentar su libro en esta casa de estudios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, hoy 24 de abril nos encontramos reunidos para la presentación del libro La configuración de lo justo en la teoría de John Rawls. Menudo problema en el que nos has metido, estimado Rodrigo, con todo respeto. Para abordar tu libro, estimado Rodrigo, recordé el primer tratado sobre el arte de leer, redactado por Hugo de San Víctor, fechado en el siglo XII, y se titula Didascalión, dado por el cometido fundamental que la lectura va a desempeñar en la enseñanza. Imagínense, fue a partir del siglo XIII que un libro no se abordaba de cualquier manera. Existía la necesidad de comprender el método seguido para enfrentarse a la lectura de un texto. Esa organización de lectura iba a crear nuevas necesidades. Era preciso que el lector pudiese encontrar con facilidad lo que buscaba en un libro, sin tener que hojear las páginas. Para responder a esas exigencias, se empezó por establecer divisiones, a marcar los párrafos, a dar títulos a los diferentes capítulos y establecer concordancias, índices de contenido y alfabéticos que faciliten la consulta rápida de una obra y la localización de la documentación necesaria. Por lo anterior, me parece importante destacar lo que ha venido realizando en los últimos años el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a través del Departamento de Publicaciones, editando mejores libros visualmente y en su estructura. Gracias al equipo renovado que hace esa tarea tan ardua, desde el diseño de las portadas hasta la revisión, palabra por palabra. Tengo el gusto y el honor de conocer a alguno de ellos, y la verdad que hacen un trabajo. Todos los libros que se editan por parte del instituto pasan por lo menos por 3 personas o por 4, y lo revisan detalladamente. Y obviamente, a pesar de eso, muchas veces se van palabritas, cositas, pero casi no se aprecia, porque uno está leyendo y dice, bueno, es una palabra, pues no pasa nada. Pero bueno, hay que reconocer que el instituto ha hecho una gran labor haciendo mejores libros y también editando e invitando a profesores tan destacados en el mundo jurídico. Sin duda, el libro fue abordado por su autor con una discretio que no hace más que aplicar el análisis retórico de los atributos de un argumento relativo a personas y ocasiones concretas. Estos atributos son conocidos como las 7 circunstancias de las acciones humanas: persona, acción, tiempo, lugar, causa, método e instrumento.
La configuración de lo justo en la teoría de John Rawls contiene todos los elementos antes mencionados. El autor nos acerca a la vida de John Rawls en su introducción, en sus páginas de la 14 a la 23, pero ojo, en sus conclusiones, en el punto 4, página 451, el mismo autor advierte lo siguiente, cito: al mismo tiempo que la teoría del profesor de Harvard es novedosa, hecha con patente honestidad intelectual, llena de rigor metódico y abstractivo, presenta una tendencia ecléctica que con facilidad lleva a confundir al lector o a presentar en ocasiones sus argumentos de manera ambigua. Y esa es quizá una de las mayores dificultades al estudiar a Rawls, el no saber exactamente cuál es su ámbito de pensamiento. Es importante señalar que el libro que nos presenta el autor no es para una lectura que yo llamo mediana. Y en el siglo II después de Cristo, Luciano llamaría a ese tipo de lectores como incompetentes. Pero eso era la sarcástica opinión de Luciano, autor de la Sátira Violenta, donde se trazaba la categoría de lectores. Y bueno, sería deshonesto en advertirles lo anterior. Es por eso que los libros que compren lleguen a ustedes por cierta química que les provoquen. María Luisa Mendoza, en Yo soy mi literatura, comentaba que los libros llegan de una manera mágica, nos escogen. Algo que quiero destacar de la vida de Rawls es que aprendió los grandes clásicos del pensamiento político por su cuenta, lo cual nos indica que fue autodidacta, algo que muy pocos hacen hoy en día. Pero no pasa nada. No hay nada que Wikipedia, Rincón del Vago, no haga y sepan, y bueno, pues hagan de la vida del estudiante y por qué no también de los trabajadores más fácil, pero menos pensante. Pero bueno, eso es otro cuento para otro día. Volviendo a la estructura del libro, el autor nos presenta en su contenido 5 capítulos. El primero, la aproximación a la persona y pensamiento de John Rawls. El segundo, la justicia política y el liberalismo equitativo. Número 3, sobre el método y la epistemología rawlsiana. En el 4, tipo de justicia, 2 versiones, una sola verdad. Y el quinto, apunte sobre la crítica de Rawls. 400 y fracción de páginas de contenido y un total de 506 páginas. Lo loable de esta obra es que nos muestra a un Rawls que fue evolucionando en su pensamiento. Para los que solo han leído The Justice and Fairness, la justicia como equidad de 1971, déjenme decirles que están atrasados y por eso están obligados a leer esta obra. En el capítulo 3, el autor escribe que el propio Rawls aceptaría en su trabajo final la idea de una razón pública revisada, y cito: Rawls acepta que un acuerdo general por parte de todos los ciudadanos en la justicia como equidad es una posibilidad irrealista, lo que debió ser una enorme decepción para él, pues estuvo trabajando por casi 40 años tratando de mostrar una sociedad bien ordenada, donde cada uno acepta la justicia y como algo realista y compatible con la naturaleza humana y los hechos de una cooperación social general. Qué duro golpe. Pero bueno, pero no se alarmen, porque por algo se sigue leyendo, comprendiendo y estudiando. Por eso el título del libro me parece acertado, ya que Rawls fue configurando su pensamiento y sigue siendo hoy en día punto de partida dentro de la filosofía y la teoría política. Para terminar, Rawls escribió un buen número de artículos importantes que modificaron las ideas de A Theory of Justice, los cuales se publicaron en el libro de Political Liberalism, y del cual el autor también hace referencia, así como The Kantian Constructivist Immoral Theory, The Basic Liberties and Their Purity, The Taylor Lectures on Human Values, Justice and Fairness, Political Non-Metaphysical, The Purity of the Right and Ideas of God, y etcétera, etcétera. En conclusión, y cito, que una de las partes con las que me quedo personalmente del libro de tu autoría, Rodrigo, es la siguiente. Para Hegel,
Para Hegel, el Geist, que es el espíritu o mente que solo se realiza a sí mismo plenamente en el pensamiento humano o autoconciencia, logra su plena expresión en instituciones sociales y razonables. Solo a través de la cultura, el arte y la filosofía, el Geist alcanza su plena autoconciencia. Ese también es el máximo objetivo de los seres humanos, lo sepan o no. Esta es la máxima meta de la vida humana y de la cultura, la autoconciencia humana colectiva en el tiempo, expresada en diferentes formas de la vida humana, en la cultura y especialmente en el arte, la religión y la filosofía, cuya culmen de realización es el conocimiento absoluto. Pues muchísimas gracias. Le cedo la palabra al doctor San Federico Arroyo. Muy buenas tardes, bienvenidos los alumnos de la Universidad Panamericana que están presentes y desde luego también saludo cordialmente a los alumnos de la Universidad Iberoamericana. Este libro que llegó a mis manos hace 3 semanas aproximadamente, cuando fuiste a mi oficina a regalármelo, me lo llevé en vacaciones para leerlo y ya no tuve oportunidad de releerlo como yo hubiera querido. Tengo algunas dudas que plantearle al autor. Es una obra muy interesante, muy rica, y este libro y esta presentación me vincula con 3 de las 4 instituciones académicas en las que me he formado. Yo he estudiado Derecho, Filosofía e Historia. Me vincula con la UNAM, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que dirige mi amigo Héctor Fix-Fierro. Me vincula con la Universidad Panamericana, donde estudié hace mucho tiempo la maestría en Filosofía y el doctorado en Derecho. Y por supuesto me vincula con mi queridísima Universidad Iberoamericana, donde trabajo de tiempo completo desde hace casi 10 años. John Rawls es un autor muy importante que yo creo que no ha sido conocido como debe ser. Nacido en Baltimore en 1921, su autor de este texto, Rodrigo Soto Morales, de este libro, La configuración de lo justo en la teoría de John Rawls, nos da una biografía breve, muy puntual y muy necesaria sobre lo que llamaría Ortega y Gasset la circunstancia del hombre. ¿Qué fue lo que vio John Rawls? Bueno, John Rawls era muy pequeño, pero pues obviamente ya siendo adolescente se enteró de la depresión económica de 1929. Tenía 18 años cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, tenía 20 años cuando Japón atacó a Estados Unidos, y ya siendo un estudiante de la universidad y un profesor, pues vivió la llamada Guerra Fría, la intervención de la Unión Soviética, China y Estados Unidos en Corea, que finalmente acabó dividida Corea, y vio, pues digamos, todo el debate sobre cómo se plantea la justicia. Yo creo que sería muy interesante hacer un análisis a partir del pensamiento de Rawls de varios juicios importantes. Por ejemplo, aquí el autor Rodrigo Soto nos habla de que vio el holocausto judío, las bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki, los juicios de Nuremberg, que esto tiene una enorme complejidad jurídica. ¿Por qué? Porque hay un principio procesal elemental que te dice que el juez debe ser imparcial, o sea, no se vale ser juez y parte. Y ha habido muchos ejemplos de irregularidades. Por ejemplo, en el Estado mexicano, en su larga historia autoritaria, por ejemplo, el PRI hegemónico, pues a través de la Secretaría de Gobernación, organizaba las elecciones, y ya vimos lo que pasó en 1988, el gran fraude electoral por el cual Carlos Salinas llegó a ser presidente ilegítimo de este país, y el gran daño que hizo su gobierno a México. Era obvio que a los criminales nazis se les tenía que juzgar. El problema no es a quién se debía juzgar, sino quiénes los juzgaron. La Unión Soviética, con Stalin a la cabeza, otro genocida. Winston Churchill, un traidor que traicionó a los checos y a los polacos. Estados Unidos, que lanzó 2 bombas atómicas contra poblaciones civiles, y que hoy Estados Unidos sigue reprobado en materia de derechos humanos. Un país que legalizó la tortura, un país que aplica la pena de muerte, un país que tiene un campo de concentración que se llama Guantánamo. Es un país que está reprobado en derechos humanos. Y Francia, que tampoco tenía una historia inmaculada.
El gobierno de Vichy, que era un gobierno colaboracionista de Hitler, pues era un gobierno que ordenó, por ejemplo, la captura de los judíos franceses, los encerraron en el velódromo de París y después los enviaron a campos de exterminio nazis. Entonces, creo que ninguno de los que juzgaron a los nazis tenían las manos limpias para hacerlo. O sea, cómo la teoría de la justicia de Rawls nos puede servir para entender un momento tan complicado en el cual los juzgadores estaban involucrados y obviamente pues no podía haber imparcialidad, aunque me queda claro que la culpabilidad de los nazis estaba más que probada. Otro dato importante que nos da el libro es las influencias filosóficas que tiene Rawls. Rawls es filósofo, o sea, él estudió filosofía. Pero el tema, ustedes lo saben, el tema de la justicia no es un tema exclusivo de los juristas. Platón estudió el tema de la justicia, Aristóteles estudió el tema de la justicia, Santo Tomás de Aquino tiene un tratado de la justicia, Kant estudió la justicia, Hegel estudió justicia, ninguno de ellos estudió formalmente derecho. Leibniz estudió filosofía y tiene grandes aportes sobre el derecho. Entonces, sí es importante lo que nos dicen los filósofos en el tema de la justicia. Creo que Rawls se enreda un poco en el tema del liberalismo equitativo, que ese es otro tema muy largo de explicar. Pero hay una advertencia que cita aquí Rodrigo, citando a Nozick, que por cierto lo citas 2 veces, y una de las preguntas que te tengo ¿es una reiteración necesaria o fue un error? Que digo, yo alguna vez cometí también el error en una obra de citar 2 veces la misma cita. Está en la página 15 y luego está en la página 57. Robert Nozick dice: a partir de ahora los filósofos de la política tienen que trabajar dentro de la teoría de Rawls o explicar por qué no lo hacen. Lo voy a repetir, es que es muy interesante esta reflexión. A partir de ahora los filósofos de la política tienen que trabajar dentro de la teoría de Rawls o explicar por qué no lo hacen. Esto me recuerda algo que escribió Octavio Paz en Itinerario, que decía que los que quisiéramos escribir sobre teoría política o teoría del Estado, tendríamos que aludir a los clásicos de la literatura. O sea, ¿cómo te atreves a escribir un libro de teoría del Estado si no citas a Dante, a Shakespeare, a Cervantes, a Tolstoy? Es decir, es necesario involucrar la literatura en la teoría del Estado. Nozick nos dice, es importante involucrar a Rawls. O sea, casi, ¿quieres escribir sobre filosofía política? No deberías hacerlo sin citar a Rawls. Y si no lo citas, explica por qué no. Claro, aquí hay una cuestión muy interesante, las influencias de Rawls. Rawls tiene 2 influencias muy importantes, porque además el autor nos dice que hay un Rawls joven y un Rawls viejo, como pasa con otros autores. El Freud joven no es lo mismo que el Freud viejo, no es lo mismo el Marx joven que el Marx viejo. ¿Cuáles son las influencias más importantes que sufre Rawls o digamos, recibe? Pues hay 2 que son muy atractivas, que son Immanuel Kant y Friedrich Hegel, que son 2 grandes portentos de la filosofía universal. ¿Qué es lo que proponen Kant y Hegel? Que eso también, digamos, nos sirve para entender el pensamiento de Rawls. Bueno, Kant tiene varias obras importantes donde hay alusiones al derecho. Está la fundamentación de la metafísica de las costumbres, está la crítica de la razón práctica, y está un librito pequeñito que para mí es un tratado de derecho internacional fundamental con 6 principios básicos, que es de la paz perpetua, de 1795. Hegel, a su vez, tiene unas obras muy importantes: Lecciones de Filosofía de la Historia Universal, Filosofía del Derecho, Historia de la Filosofía, Fenomenología del Espíritu. ¿Por qué traigo cuento esto? Porque Rawls tiene una obra que su título es muy hegeliano. ¿Cómo se llama esta obra? Lecciones de Filosofía Moral. Es decir, el título lleva el sello hegeliano. O sea, tiene una doble influencia. Pero ¿qué es lo que nos dicen Kant y Hegel para la construcción del derecho, sobre la libertad, etcétera? Aquí creo que es un tema que tenemos que aludir para saber, bueno, por dónde camina Rawls.
porque también está el tema del contractualismo, que es un tema muy interesante pero muy complicado, porque no todos los contractualistas piensan igual. No es lo mismo el contractualismo de Hobbes que el contractualismo de Rousseau, no es lo mismo el contractualismo de Locke, como lo ve también John Rawls. Kant es un hombre que de alguna manera rebate a Maquiavelo, diciendo: el que quiere el fin quiere los medios, y ve al hombre como un fin en sí mismo. Sin embargo, fíjense, yo creo que puede haber malas interpretaciones. Yo nunca he escuchado, pero podría darse una mala interpretación, que, digamos, Aristóteles, al decir en la política que el todo es superior a las partes, no debemos malinterpretar y decir que Aristóteles es el filósofo de los estados totalitarios. Porque claro, aquí está el gran debate, ¿qué es primero, el individuo o el Estado? Y yo creo que la salida no la da John Rawls. La salida más efectiva a este debate del individuo y el Estado la da un filósofo de la Universidad de Lovaina en Bélgica, que se llama Jacques Leclerc. Jacques Leclerc, en un libro que se llama Derechos y Deberes del Hombre, resuelve algo que para mí yo no lo encuentro resuelto en Rawls, que es: el todo es superior a las partes, sí, pero no de manera total. Es decir, el Estado está por encima de los seres humanos en cuanto a los bienes particulares, pero el Estado jamás debe estar por encima de la dignidad de la persona. Si alguno de ustedes tiene una casa de descanso en el estado de Morelos y resulta que hay un proyecto de una carretera federal, pues es más importante una carretera federal que la casa de descanso de esta persona. Pero la dignidad humana siempre está por encima de cualquier estado. Entonces, claro, aquí lo que tenemos que ver es que no todos los estados son iguales. Hay estados que son liberales, pero que tienen prácticas violatorias de derechos humanos, como Estados Unidos o como Gran Bretaña. O hay estados socialistas que tienen ya desde su origen, pues el marxismo es una doctrina claramente antidemocrática, discriminadora. Y lo vemos históricamente, la historia viene a ser la comprobación de las críticas que se le hicieron a Marx desde el siglo XIX y a Engels, de que el Estado está por encima del hombre en absoluto, y eso viene a ser una gran fatalidad. Porque eso fue la Unión Soviética, un estado totalitario; eso fue la Alemania nazi, un estado totalitario; eso ha sido el Estado chino, un estado totalitario. Un estado muy peculiar, pero que sí tiene rasgos totalitarios, es el Estado cubano, ¿no?, cuyos líderes tienen el poder ni más ni menos que 55 años. Fidel Castro, óiganlo bien, es el decano de los gobernantes del mundo. 55 años, y va para 56. Yo ya estoy pensando que Fidel Castro es eterno, o sea, no se va a morir. Ese es el milagro de la medicina cubana. O sea, Castro no se va a morir. Que bueno, a ver, ¿qué es la justicia política? Porque alguien decía en tiempos de la Revolución Francesa, cuando fue el juicio a Danton, a Desmoulins y a todos los otros revolucionarios que se enfrentaban a Robespierre, que el término justicia política no tiene cabida por una sencilla razón: porque la política nunca es justa. Entonces aquí una pregunta que le hago a Rodrigo es: ¿puede haber realmente justicia política? ¿Puede haber justicia electoral? ¿Puede haber equilibrio de poderes que garanticen el respeto a los derechos humanos? O sea, yo el ejercicio que me gustaría que hiciéramos es: ¿qué tanto nos sirve la obra Liberalismo Político, la teoría de la justicia de Rawls, al escenario político mexicano? Porque resulta que en 1994 el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, gritó: México tiene hambre y sed de justicia. Y este señor que gritó México tiene hambre y sed de justicia, 17 días después le volaron la cabeza. Y yo creo que México sigue teniendo hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Y perdón que me desvío un poquito del tema. Porque ha habido mexicanos que por pagar con un billete falso han estado en la cárcel, porque el tipo penal es un tipo muy extraño que te dice: todo aquel que distribuye, fabrica, etcétera, y esto se entiende que es distribución, aunque yo quiero ver cómo el Ministerio Público y el juez dicen que hay dolo cuando estos portadores de billetes falsos dicen que no sabían que eran falsos los billetes, y eso le puede pasar a cualquiera de los presentes de esta aula. Y presentaron procesos penales por varios años, sentencias. Y el dueño de Oceanografía, jóvenes, está en su casa de Acapulco viendo Sky.
que se cargó a Banamex, a un banco holandés, al Infonavit, al IMSS, al SAT, y el señor está en su mansión ultraburguesa burlándose de la justicia mexicana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de justicia estamos hablando? ¿Hay justicia penal? ¿Hay justicia civil? ¿Hay justicia familiar? ¿Hay justicia electoral? ¿Hay justicia económica? ¿O es una parodia de justicia? Porque yo, por lo menos, señores, como ciudadano mexicano, estoy harto de los discursos demagógicos que nos dicen que ahora sí va a haber justicia, que nadie por encima de la ley, y todos estos discursos del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, de Morena, etc. Es el mismo rollo, nada más que le ponen amarillo y negro, tricolor, blanco, azul. Entonces, ¿dónde está la justicia? Reside en la Constitución, que se contradice, que el arraigo se lleva a decalle el principio de legalidad y vulnera el principio de presunción de inocencia. Yo le pregunto a Rawls, ¿dónde está la justicia? ¿En la Constitución? ¿En los tratados internacionales? ¿En las leyes? ¿En la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y de los colegiados? ¿Dónde? ¿De qué liberalismo estamos hablando? El verdadero respeto de las garantías constitucionales de libertad de expresión, libertad de derecho de asociación, etcétera, que esas en Cuba no las conocen ni en su constitución. ¿O de qué liberalismo estamos hablando? De que el Estado puede torturar, como Estados Unidos lo legalizó, pensando, y los norteamericanos piensan que por legalizar ya está bien, o sea, como ya está en la ley, ya es correcto, ya es lo justo, o sea, lo justo es lo que está en la ley. Yo creía que este debate estaba superado, de que no todo lo que está en la ley es jurídico. Pero en Estados Unidos, que tienen otra visión de las cosas, y Rawls es norteamericano, nos dicen que ese liberalismo implica que el Estado permita que los ciudadanos hagan todo mientras la ley se lo permite. Pero ¿y si la ley está equivocada? ¿Y si la ley es violatoria de derechos humanos? ¿Y si la ley se contradice? Entonces también estamos hablando de problemas de lógica jurídica, problemas de ética jurídica, problemas de ontología jurídica, problemas de voluntad del Estado. O sea, estamos entrampados, no solamente en México. En Rusia están entrampados con el tema de Crimea y Ucrania. China está entrampada con el tema del Tíbet, que sigue diciendo que el Tíbet es un asunto interno chino, que eso es lo que le vino a decir el presidente chino a Enrique Peña, y Enrique Peña dijo que sí. Y usted ya no se meta, no vaya usted a recibir al Dalai Lama, ¿eh? Yo nomás les recuerdo que esta universidad en 2004 le dio al Dalai Lama el doctorado honoris causa. ¿Y sabes que el gobierno chino le metió presión a esta universidad? Claro, estamos hablando de un gobierno totalitario. ¿Qué puedes esperar, Roberto? O sea, ellos quieren un premio Nobel de la Paz chino. Está preso en el 2000, que lo ganó en el 2010. Entonces, bueno, a ver, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la libertad? ¿El señor es terrorista? No. ¿El señor es violador sexual? No. ¿Es falsificador de billetes? No. ¿Homicida? No. ¿Sabes cuál es su crimen? Pedir el respeto a los derechos humanos y la democratización en China, y por eso está preso. Y entonces China le dice a Noruega, ustedes le dieron el premio Nobel de la Paz a un criminal, que resulta que, visto desde la criminología, no es un criminal. Resulta que, paradójicamente, el que es criminal es el Estado chino, no el señor que está pidiendo, que es profesor de filosofía, por cierto, este señor, otro filósofo, que está pidiendo el respeto a los derechos humanos. Este libro de Rodrigo Soto Morales es un libro provocador, porque nos está diciendo, a ver, hay varios Rawls en algunos aspectos, digamos, aduce cosas diferentes a las que decía de joven, tiene estas influencias, tiene estas consecuencias, pero claro, como todo buen libro, a mí me deja algunas dudas, en el sentido, algunas dudas positivas, dudas en el sentido de cuál es la mayor aportación de John Rawls a la filosofía política y a la filosofía del derecho. Porque la filosofía del derecho lo que nos dice, bueno, cómo se piensa desde la filosofía el acto jurídico, la legislación misma. Hegel decía, influencia de Rawls,
que el hombre es libre solo dentro del Estado. Es decir, el Estado liberal no es un Estado anárquico, el Estado liberal tiene reglas y funciona, por más que sea Estado mínimo. Por ejemplo, libertades económicas. Estados Unidos dirá, bueno, somos liberales, pero la acuñación de moneda la hace el Estado, no los particulares. Entonces, liberalismo no quiere decir anarquía, aunque Rawls vio el fenómeno del ultraliberalismo, que ahí yo lo que digo, eso se parece como en las matemáticas que nos enseñaron en secundaria. Yo me acuerdo que el profesor de secundaria decía que en matemáticas los polos opuestos se tocan. ¿Cuáles son los polos opuestos? El ultraliberalismo y el marxismo. ¿Qué es lo que quieren? La anulación del Estado, la desaparición del Estado. Por diferentes razones. Unos por razones de que el mercado debe gobernar al Estado, debe estar por encima del Estado, y los otros dicen es la abolición del Estado, la sociedad sin clases, la sociedad sin autoridades, la sociedad sin derecho, etc. No confundamos el ultraliberalismo con el liberalismo. No confundamos liberalismo político con anarquía. Y no confundamos liberalismo jurídico con, pues tampoco con anarquía. O sea, aquí hay algunos aspectos muy interesantes que señala Rodrigo Soto de la obra de Rawls, que yo creo que efectivamente ha sido, en México por lo menos, no ha sido estudiado como quisiéramos. Hay algunos otros aspectos que yo vi en este libro que me parecen muy controversiales. Por ejemplo, en la página 155 hay una afirmación que dice: para Rawls el juicio de verdad es distinto al juicio verdadero. Yo no estoy muy de acuerdo, no con Rodrigo, sino con Rawls, porque en lógica vemos que hay una diferenciación entre el juicio lógico, y el juicio lógico en el sentido de que un juicio puede ser correcto, pero no necesariamente verdadero. O sea, la construcción lógica puede estar bien en términos técnicos, pero lo dicho ahí es un sofisma. Partiendo de la base que nos enseñaron en lógica, si tú partes de una premisa falsa, necesariamente tu conclusión será falsa. O la segunda premisa también, si es falsa, tu conclusión será falsa. Yo no creo, a ver, es que aquí hay un problema que nos lleva inclusive al derecho procesal. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una sentencia es la verdad jurídica y no necesariamente lo que estuvo en el cuerpo de la sentencia y en la aportación de pruebas, de testimonios, etcétera, etcétera, es realmente lo que pasó? O sea, la verdad jurídica es la verdad ontológica. El juicio de verdad es distinto a juicio verdadero. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué es la verdad? Tenemos que remitirnos a eso. ¿Qué es la verdad? La adecuación de las ideas a la realidad. ¿Cuándo sabemos que el derecho, digamos, tiene una realidad? Cuando vemos que el derecho formal se cumple en la realidad. O sea, cuando dice paso de la formalidad a la materialización. Entonces, por eso yo creo que este libro es un libro grande, o sea, es una obra grande, porque bueno, claro, también la obra de Rawls es muy grande y es muy controversial. O sea, Rawls no es un autor fácil. Y en ese sentido te felicito porque, a ver, hablar de un autor que es complejo, porque lo es él, es como Hegel. O sea, escribir sobre Hegel pues, es uno de los autores más complejos. Tuvimos un presidente de la República que decía que a los 14 años leyó a Hegel. Bueno, pues es que era un genio, pues sí, de la filosofía, pero porque el presidente falló. José López Portillo, indudablemente el presidente más culto en toda la historia de México, el más culto, indudablemente, y el mejor orador también, pero que su populismo y sus malas decisiones económicas nos llevaron a una crisis tremenda de 1982. Tenía frases de filosofía política impresionantes, tuvo un libro de teoría del Estado, fue profesor 15 años de teoría del Estado en la UNAM, o sea, era un hombre preparado. Y eso no es garantía para un buen gobierno, como decía Platón. Claro, cuando llega un hombre ignorante como Fox, pues queda la garantía de que va a haber un mal gobierno, o sea, es lo contrario.
Entonces, justamente Fox es la antítesis de López Portillo. Entonces, aquí eso es un problema diferente. Entonces, no basta saber para hacer bien las cosas, porque, claro, es que Platón no tomó en cuenta otro factor, que es el factor de la voluntad. O sea, yo puedo saber mucho y puedo saber cómo gobernar un estado, pero si me corrompo, se acabó el cuento. Yo creo que Rawls tiene una obra acabada en la que los comentarios no concluyen todavía porque hay mucho que decir. Es decir, a ver, Rawls tiene varias fuentes filosóficas importantes y luego él mismo genera su propio pensamiento sobre lo que él considera que es justicia, y también pues habría seguir un debate, bueno, ¿cuál es la justicia que debe prevalecer? ¿La justicia utilitarista al estilo Stuart Mill, una justicia idealista como la de Platón, o en términos filosóficos una filosofía de la justicia muy bien construida como fue la de Aristóteles en Ética Nicómaco? Y yo te diría, para terminar, que más allá de Rawls, me quedo con la frase de Kant que dice que si la justicia desaparece, no tendría sentido la existencia del ser humano sobre la faz de la tierra. O sea, si no hubiera justicia, que yo creo que es por lo que estudiamos derecho, porque queremos que impere no la ley, sino la justicia, yo creo que entonces no tendría ningún sentido hablar de nada. Entonces, es muy provocador Rawls y es muy provocador tu libro, pues porque se está hablando de temas importantes, necesarios y que son sumamente polémicos. Y bueno, ojalá puedas contestarme las dudas que externe. Muchísimas gracias. Bueno, quiero empezar por dar las gracias a la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, por su gran acogida, a las autoridades de la Facultad de Derecho y en especial al vicepresidente de la Sociedad de Alumnos, Javier de León, y todavía más especialmente al profesor Paul Márquez, que gracias a sus buenos oficios esto también ha podido ser realizado. Muchas gracias, Paul. Agradezco también a los alumnos de la Universidad Panamericana aquí presentes, así como al director de la sede de Santa Fe, el licenciado Roberto Hería, a quien tengo el gusto de conocerlo de hace ya muchos años y con el que tuve el honor de trabajar buenas batallas por la academia y la cuestión jurídica en el estado de Aguascalientes hace ya más de una década. Pues empiezo por tratar de contestar las preguntas que Juan Federico de manera directa y muy justa plantea. Lo de Nozick, efectivamente, lo cito primero en la introducción y luego en el capítulo primero. ¿Qué me pasó ahí? Creí necesaria la reiteración, estaba emocionado. El primer gran crítico de Rawls es Nozick, que era su buen amigo, su gran colega y compañero de veleo en Harvard. Estaban en el mismo pasillo, en el mismo departamento. Nozick acababa de publicar también Anarquía, Estado y Utopía, que es un gran libro también de filosofía política, que tiene que ver, por ejemplo, a los que les interesa el tema de la seguridad nacional, es un tratado obligado desde el punto de vista filosófico, como el de Foucault también. Entonces, me pasó, y lo confesaba justo antes de empezar el evento, que cuando yo leí por primera vez A Theory of Justice, no entendí nada. Sencillamente no entendí nada. Había que saber un poco de economía, había que saber filosofía política, teoría del Estado, había que saber filosofía analítica. Entonces, después de la tercera leída, y habiendo ya llevado un curso de generalidades de filosofía analítica y haber estudiado a William James, haber estudiado a Quine, etcétera, y compañeros mártires, y habiendo entrado a la escuela de pensamiento anglosajón del tiempo de Rawls, o anglófono, sería más correcto decir, me di cuenta la gran figura o lo gigante que representaba el intento de Rawls en la etapa histórica de la filosofía que estábamos viviendo cara a la filosofía política. Imagínense ustedes, una Segunda Guerra Mundial que dejó el mundo desmoralizado, unos juicios de Nuremberg que, como ya se mencionaba hace un momento, deslegitimados en su origen, sin poner en duda la culpabilidad del régimen nazi. Imagínense un Estados Unidos que nunca ha podido legitimar de alguna manera su forma de hacer política interna y externa. Y aparece un paladín
que revive una serie de cuestiones filosóficas que justifican a toro pasado el modo de vida americano y, lo que es más interesante, sus instituciones básicas constitucionales. Entonces, cuando empiezo a juntar los engranes, me doy cuenta de quién es Rawls. Y a veces, en vez de usar superlativos, que en la redacción también es un defecto, lo que hay que hacer es reiterar. Y esa frase de Nozick me parecía que era lo suficientemente contundente para reflejar el tamaño del intento y de la persona que estaba yo intentando estudiar. Y por eso lo hago al principio de la obra, aunque después pareciera que las conclusiones escritas al final y la crítica que se desarrolla, sobre todo en el capítulo 4 y 5, son contrarias a esa cita. Yo evoluciono, como le pasa al autor, conforme lo voy conociendo. Y luego, la segunda, que me parece la más interesante de las preguntas, es: ¿hay justicia política o no hay justicia política? Y ayer lo discutíamos en el aula. Y acabamos hablando de que lo que puede haber es equidad, desde el punto de vista político, que no es lo mismo que justicia. Desde mi opinión, justicia en estricto sentido, pues si nos atenemos a la definición clásica de Ulpiano, que en algunas materias, sobre todo cuando entramos al ámbito económico y político, resulta insuficiente, y cuando se estudia el fenómeno de la distribución de la riqueza, y entonces nos viene a la cabeza la tradición clásica de la justicia, que suele dividir en justicia conmutativa, legal y, por último, distributiva. Y ahí es donde se empieza a pensar en la justicia política, pero no es lo mismo. Porque también puede ser político o una decisión política establecer normas de justicia correctiva o formas de aplicar el derecho penal, porque en el fondo lo político es el fenómeno del poder, del Estado, de la autoridad, para poder mantener la convivencia en un tiempo y en un espacio determinado dentro de un territorio. Entonces, yo creo que la pregunta de la justicia política es la pregunta que sigue perennemente abierta y que no se puede contestar, y a lo mejor lo que voy a decir aquí es un poco exagerado o polémico o controversial, como dice Juan Federico, sin saber un poco de economía. Porque cuando hablamos de justicia política no es posible no hablar de economía. Porque la madre de las ciencias sociales, desde mi muy particular punto de vista, es la economía. Porque no podemos ser y estar, no podemos relacionarnos, no podemos construir relaciones con otros y perseguir un mismo objetivo como grupo si antes no tenemos satisfechas nuestras necesidades básicas. Entonces la realidad económica se expresa en un conocido refrán: primero está comer antes que ser cristiano. Entonces hablar de justicia política es hablar de un pool de complejidades. Por un lado está la idea de Estado, la voluntad del Estado. Por un lado está su historia, su cultura. Por un lado está también el derecho, la juridicidad, las amenazas. Hay que entender el fenómeno puntual, la geografía. Entonces la política, por eso, en el libro de la política, Aristóteles dice que es la más noble de las actividades. Pero ¿qué pasa a los políticos que son eso? Honestos, comprometidos, entregados, generosos, desinteresados. Acaban como Tomás Moro, o acaban como Cicerón, muertos, pobres y solos. Y al parecer el político contemporáneo está dispuesto a todo menos a eso. En el estricto sentido, el oficio político tendría que ser el más desinteresado de todos los oficios y al mismo tiempo el más alto, sublime y noble. Sin embargo, la paradoja de nuestra contingencia material nos ha llevado por los derroteros del materialismo, y eso es lo que Rawls detecta, y por eso trata de hacer una crítica al sistema liberal clásico, al utilitarismo clásico, y levantar la voz y tratar de revivir la discusión en ese sentido. Y aunque no fue una pregunta expresamente hecha, pero creo que viene aneja, entonces, ¿qué pasa en estos sistemas políticos que nos acaba de comentar y señalar Juan Federico de una manera vehemente y clara? Esas sociedades granujas en términos rawlsianos, en esos free riders en términos rawlsianos. Pareciera que entonces todo es una gran utopía. Y ayer, curiosamente, en el aula concluíamos lo mismo. Rawls es un utópico, al estilo Moro, con su libro La Utopía. Y entonces las utopías, por serlo, resultan banales, por ser tales, resultan inútiles. La aspiración, el anhelo, la ilusión, ¿no son al caso el aditivo del motor de la vida?
todos vivimos de sueños, de ilusiones, de anhelos, sin tener la certeza, por estar proyectados en el futuro, de que se cumplirán o se realizarán. Sin embargo, esas metas no materializadas, esas metas que tienen un dejo de añoranza, curiosamente, y al mismo tiempo de esperanza, son lo que nos mueven a mejorar en la acción, a ir tras el conocimiento. Son las cosas que despiertan la curiosidad y el entusiasmo. Y yo creo que eso conecta mucho con la actitud de Rawls. Era un utópico, pero gracias a que tenía ese anhelo y esa ilusión, se prestó para un intento titánico de revivir una serie de cuestiones de la filosofía política que nos llevaron necesariamente a activar otra vez la conversación sobre los grandes temas constitucionales y sobre los grandes temas de la distribución de la riqueza. Y eso ya, de sí mismo, creo que es una cosa que hay que agradecerle a Rawls. Recordemos, como a mí me gusta verlo, aunque también es muy controversial la afirmación, que la filosofía, más que una ciencia, es una actividad. ¿Qué es lo que más me gusta de Rawls? Su actitud. Yo mismo en la obra termino por condenar alguna de sus precisiones, pero digo, su intento es digno de admirarse, porque nos pone a todos en juego. ¿Qué creo que le pasa? Que le faltó tiempo. Es tal su evolución y tal su rigor y su honestidad intelectual que quiere abrevar de todas las fuentes que puedan tener implicación en su teoría. Y se nos muere en el 2002 tratando de empezar a desarrollar su teoría en ámbito internacional, con Law of Peoples, que tristemente es el menos logrado de todos sus escritos y el que más ha sido criticado incluso desde el punto de vista metodológico. Esas son las bondades de las utopías, que nos llevan a unos puntos de llegada de los cuales a veces no creíamos que éramos capaces de llegar. Y creo que Rawls los logra. Cuando revive el contractualismo, cuando nos habla de conceptos tales como una razón pública, no olvidemos que la política también tiene una dimensión práctica, no solo tiene una dimensión utópica. Y Rawls, en su obra, demuestra que es práctico, muchas veces. Está impregnada de contradicciones y de tensiones. Una muy clara, que yo señalo mucho para que quede muy claro, es cuando dice que el hombre naturalmente está dispuesto como facultad moral en la persona al bien y a la verdad. Y al mismo tiempo dice que hablar de una verdad absoluta es hablar de una doctrina comprensiva y entonces, por tanto, no se vale en el consenso entrecruzado para llegar a la razón pública. Pues ahí hay una tensión no resuelta que nunca supo resolver y que incluso reconoció. Pero como él dice en el libro citado por Juan Federico en las lecciones sobre la historia de la filosofía moral, a un filósofo hay que leerlo de la mejor manera en que puede ser leída. ¿Cuál es la complejidad con Rawls? Pues que es un analítico. Yo quisiera saber si alguien me puede explicar en qué consiste los ejes fundamentales de la filosofía analítica. ¿Hay presupuestos de pensamiento fijos en la filosofía analítica o más bien es método? La filosofía analítica es una de las escuelas de pensamiento filosófico más plásticas y más escurridizas que existen actualmente, porque no responden a patrones fijos o a presupuestos de pensamiento nucleares. Y entonces podemos tener desde un Quine hasta un Chomsky, hasta un Eli Putnam, hasta un William James, hasta un Rawls. Y a veces saber en qué paralelogramo están navegando es muy complicado. Tenemos un tipo como el profesor Hart y su concepto de derecho, y a uno de sus mejores discípulos como es John Finnis, que es un naturalista, todo lo contrario, y los dos son analíticos. A mí que me expliquen. No sé si a Juan Federico le pase como a mí, pero a veces cuando yo estudio filósofos analíticos me siento más perdido que un pingüino en la sabana. Y muchos han intentado fijar como unas coordenadas entre analíticos y continentales, les llaman. Y los analíticos encuentran su cuna en la revolución escocesa, de la ilustración escocesa, perdón, que fue una revolución intelectual. Entonces, la ilustración escocesa da lugar pues a mucho. Hume, como lo menciona en el libro, pues es también un precedente fundamental para saber en qué coordenadas nos movemos. Entonces, efectivamente, reconozco todos los señalamientos de Juan Federico. Es una obra controversial, es una obra polémica, porque el autor así lo es, y porque la obra del autor así lo es. Y cuando uno va a comentar a un autor,
Si tiene que hacerlo con seriedad académica y científica, no tiene más que el propio texto del autor para hacerlo. Y puede ya agregar de su cosecha con una interpretación, pero siempre con fidelidad al texto. Y eso es complicado. Rawls, al menos leerlo hoy en día sirve para entender muchos modos de pensamiento de los regímenes actuales y replantearnos con patrones y métodos serios cuál es la función del Estado en esta posmodernidad política. Rawls sí da coordenadas de método, da coordenadas de actitud, hace susurros al oído muy sutiles, que por sutiles resultan provocadores y pueden seducir en caminos de investigación y de pensamiento. Vamos a decirlo así, Rawls es como un gran aeropuerto del que pueden salir muchos aviones de distinto modelo con diferentes destinos. Y a los que nos gusta la aeronáutica, creo que entendemos bien el ejemplo. Por eso tanto, yo creo que el libro, la misión que tiene es acercar al pensamiento rawlsiano. Es un libro, nunca está bien ponerse como punto de preferencia, porque cuando se empezó el trabajo, no existía una obra panorámica en castellano sobre Rawls. A lo mejor ahora ya hay muchas más. Me ha tocado dictaminar ya un par de ellas, una por parte incluso del mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces está el interés muy vivo ahora, sigue muy vivo en Iberoamérica, vamos a decirlo así, porque en el caso de los países de habla inglesa, pues Rawls se viene estudiando desde los años 80, 70 y 90 con mucha viveza. Entonces mi conclusión sería, sabiendo que estoy ante alumnos y profesores de la Facultad de Derecho, la justicia, efectivamente, haciendo referencia a la cita última de Juan Federico en su intervención de Kant, en el momento que deje de existir pierde la razón de que también nosotros seamos en un lugar y en un tiempo determinado con otros. Y como me gusta insistir en las clases de filosofía del derecho, no podemos perder de vista que la persona es individuo y relación, porque no podemos ser solos, siempre somos con otros. No puedo ser super chiva si no está uno de la América ahí amenazando. Batman no puede ser Batman sin el Guasón. No puede haber un avión que vuela en el aire si antes no ha estado en tierra, porque si no, no volaría. Necesitamos el antagonismo. Y vivimos tiempos de injusticia, se decía hace un momento, donde la justicia parece ser la joya más perdida. Y estamos en una selva de una fauna espectacular, ¿no? Pues porque tenemos fauna verde, fauna tricolor, fauna albiazul, fauna verde nera, dirían los italianos. Giallo nera, ¿no? Amarillo y negro, y así podrían venir más faunas. Y ahora con las candidaturas independientes descubriremos nuevas especies en la taxonomía política. Entonces, podría parecer que hablar de justicia política hoy en nuestro país es más imposible que nunca, pero no hay que renunciar al anhelo, no hay que sacarle la vuelta al reto. Esa es la bondad de las utopías, esa es la bondad de la zanahoria colgada frente a nosotros como burros, que nos hace caminar y nos hace llegar a un punto donde no hay marcha atrás. En la era de un régimen de López Portillo, de Miguel de la Madrid, era impensable ver las manifestaciones de la sociedad civil como las empieza a ver ahora frente al gobierno. Y es verdad que ayuda mucho la tecnología y los medios de comunicación, pero ¿de qué nos sirve tener vehículos del pensamiento si el pensamiento carece de contenido? De nada. La era de Internet y de las redes sociales podría pasar a ser como la era de la verdadera conversación entre los pueblos del mundo, o puede pasar a ser la era de las banalidades y las frivolidades del mundo. Hoy, como hace 4000 años, en tiempos de la academia, no podemos renunciar a pensar las cosas, a pensar el mundo y a pensarnos a nosotros en el mundo. Y el abogado, por eso, como jurista, no como gestor, no puede renunciar a pensar qué son las relaciones de justicia y, por tanto, a profundizar en el fenómeno.
Y creo que John Rawls es una puerta interesante para acercarse a pensamientos de la justicia socioculturalmente distintos al fenómeno iberoamericano. Y en ese sentido creo que el libro tiene una cierta utilidad. Por último, y ya para terminar, pues invitarlos, ¿no? No solo a la lectura del libro, como es obvio, sino a no cejar, ¿no? A veces me gusta hacer el ejercicio en mis clases cuando pregunto a mis alumnos de la UP ¿quién está dispuesto a trabajar como notificador en un juzgado del Fuero Común? Levante la mano, por favor. Y casi nadie levanta la mano. Bueno, de secretario ejecutor, Ministerio Público del Fuero Común, juez del Fuero Común, 1. Juzgado distrito, 3, 4. Colegiado de circuito magistrado, la mitad del salón. Ministro de la Corte, todos. ¿No estamos dispuestos a recorrer el camino? ¿No estamos dispuestos a pagar el precio de quedar solos, pobres o muertos por la justicia? Si no es así, entonces ¿qué estamos haciendo estudiando Derecho? Mejor hubiéramos estudiado, no sé, ingeniería civil y construíamos casas que no se caen. El reto es muy fuerte. El reto nos compromete. No simplemente nos llama, no, nos compromete completamente. Y México no va a responder a su vocación hasta que los mexicanos respondamos cada uno a la personal. Y hoy en día, pues los medios de comunicación y el mercado nos venden una idea de la vida y del éxito que poco tiene que ver con el compromiso. Más bien, nos hablan del éxito relacionado con el placer. Y eso es otra falacia. Rawls creo que es un pensador arduo, pero el solo hecho de enfrentarse con él nos llevará a un ejercicio de honestidad intelectual que creo que, a pesar de que no resuelva todas nuestras dudas, nos dejará un amor indiscutido a la justicia. De verdad, muchas gracias a todos los presentes y quedo a sus órdenes. Muy amable. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Yo tengo un par de preguntas para empezar, muy amplias. ¿Cuál fue el motivo por el cual te inspiró escribir el libro? ¿Qué finalidad pretende tener con su libro? ¿Qué impacto? Y la última es, para usted, en lo personal, ¿qué es la justicia? Muy bien. El libro empieza en mis estudios de doctorado en filosofía. Yo quería hacer la tesis doctoral sobre Max Scheler y su fenomenología axiológica, y porque había caído en mis manos de forma mágica un libro sobre la filosofía del derecho de Max Scheler. Y entonces, como yo estaba en una universidad española, fui con el decano de la Facultad de Derecho de esa universidad, el licenciado doctor Rafael Domingo Oslé, que ahora es profesor asociado en Emory University, y le dije, voy a estudiar a Max Scheler. Y me dijo, muy bien, ¿cuántos años llevas hablando y leyendo alemán? Yo dije, bueno, no te preocupes, ahí en el verano me voy 2 meses a Alemania estudiando 8 horas diarias, ni modo que no salga. Me dice, para comprar unos zapatos seguro sale el alemán, pero para leer a Max Scheler y todo lo que se ha escrito de Max Scheler en alemán creo que no te va a alcanzar. Yo tenía una beca, tenía que terminarlo. Entonces me dijo, ¿de dónde eres? Le dije, pues soy mexicano, de Zapopan, Jalisco, y volverás a México. Le dije, sí, mi tirada es volver a México. Me dijo, bueno, pues estudia a los norteamericanos porque ustedes tienen mucha influencia y tal. Entonces me puse a estudiar autores y encontré a Rawls, que era esto, el planeamiento de la justicia, y me atrajo un montón. Entonces empecé a leer a Rawls, defendí la tesina, después la tesis. Cuando volví a México, ese trabajo lo revisé, lo amplié, lo corregí con las observaciones que se me habían hecho durante mi estancia de investigación por los estudios doctorales, y lo sometí al juicio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que tuvo a bien dar un acto de fe y de empuje a la publicación. El impacto que pretendo que tenga, pues la verdad es que ya lo logré, que es el impacto que tuvo en mí el escribirlo, en el sentido de que cuando uno lee a otro,
pues uno aprende mucho de los demás. Tuve un profesor irlandés cuando empecé mis estudios en Italia que me decía que leer a alguien era la máxima muestra de respeto que podrías tenerle, aun cuando no pensaras como él, porque yo estaba criticando a un autor, ¿qué tal? Y me dijo, pero lo leíste. Le dije, claro, pues respétalo, me decía. Si tu crítica tiene que ser muy honesta, ¿no? Entonces, yo respeto muchísimo a Rawls y le estoy muy agradecido. Era una gran persona, humanamente era un tipazo. Llevó una vida, para mí, ejemplar. Fue un gran marido, un gran profesor, un gran padre de sus hijas, un gran deportista, un amante del béisbol. Tiene una editorial sobre el béisbol diciendo por qué es el mejor de los deportes, ¿no? Al que le interese por Twitter, ponga venir, porque es que es divertidísimo, ¿no? Los filósofos no pueden no prestar atención a todo lo que les gusta y filosofar de eso, ¿no? Y creo que tienen una honestidad intelectual brutal. Y luego, para mí, ¿qué es la justicia? Me encanta la definición de Ulpiano, pero hoy en día creo que resulta sistemática pero ineficiente, o insuficiente, perdón, insuficiente. Por eso esto de la justicia política, aunque es utópico y responde a un concepto plástico y podríamos decir indelimitable, me atrae el asunto de la justicia política porque creo que tanto mi país como el mundo necesita recuperar el anhelo por una política noble. Creo que todos nos quejamos de los políticos y poco participamos en política, sea desde la academia o desde la profesión liberal, como dentro de las estructuras políticas existentes en el país. Entonces, la justicia para mí es, te voy a contestar como filósofo, no como abogado, es un anhelo irrenunciable que es capaz de motivar el dar lo mejor que podemos hacer como personas cada uno. O sea, es una aproximación de la justicia desde fuera. ¿Sí? Es un anhelo irrenunciable que me lleva a tratar de ser lo mejor que puedo conmigo mismo y con los demás. Y por eso me encanta la definición de Aristóteles. Es como el lucero de la mañana, ¿no? En su libro quinto, ¿no? De la Ética Nicómaco. Dice, es la más bella de todas, porque ni el lucero de la mañana, ni no me acuerdo, la otra está de la tarde, dice. ¿Por qué? Porque no se agota en sí misma. La justicia nos lleva al otro, necesariamente. Entonces, eso es para mí la justicia, un anhelo irrenunciable. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Dónde? Gabriela. Bueno, para el doctor Arreola, en relación con los derechos humanos, ¿cuál sería como la conexión que usted haría con el libro que escribió el Gracias. A ver, el hecho de que Rawls se plantee una teoría de la justicia es muy válido para los derechos humanos. No podemos concebir los derechos humanos sin justicia. No podemos concebir los derechos humanos sin educación. No podemos concebir los derechos humanos fuera del Estado de Derecho. No podemos concebir los derechos humanos fuera de la democracia. Y México tiene rezago educativo, tiene anomia, utilizando el término de Durkheim, que después Merton lo amplió. Es decir, vivimos en una sociedad en la que hay leyes, pero como si no las hubiera, y nos pasamos los saltos y no pagamos impuestos y no vamos a votar, etc. Y cometemos fraudes, bueno, cometen algunos fraudes. Entonces, por eso los derechos humanos en México están como están. Es decir, si no hay una cultura democrática responsable, si tenemos rezago educativo, si no tenemos respeto por las normas que nos damos a nosotros mismos, pues es muy difícil que los derechos humanos puedan ser vigentes, aunque haya Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas comisiones y órganos constitucionales autónomos. O sea, si no fortalecemos la democracia, aunque tengamos 20 órganos constitucionales autónomos, de nada va a servir. Es decir, yo me quejaba cuando era estudiante de que vivíamos un sistema político deforme con un presidencialismo que estaba por encima del Poder Judicial de la Federación y del Congreso, siguiendo la teoría de Jorge Carpizo del presidencialismo mexicano. Y hoy, efectivamente, hay un mayor equilibrio de poderes, pero nos damos cuenta que los partidos políticos traen una rebatinga. Vamos a ver cómo le va a finales de este año al presidente de la CNDH, que obviamente quiere ser reelecto, pero está en manos de los senadores. ¿Qué pasó con el IFAI? ¿Qué pasó con el IFE transformado en INE? Con IFETEL, etcétera. Es decir, los partidos políticos a través del Congreso de la Unión, ya sea
de manera bicameral o cada una, dependiendo de las competencias constitucionales, deciden. Entonces, el tema de la justicia es un tema primordial. Si queremos hacer una teoría de los derechos humanos, necesariamente tenemos que atravesar por el tema de la justicia. Gracias por tu pregunta. Yo agregaría, Gaby, que además cuando apela a los bienes básicos primarios, le llama a los bienes primarios de las instituciones básicas constitucionales, no puedes obviar la discusión de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces puede ser una plataforma para hablar de un modo determinado de derechos humanos. ¿Alguna otra pregunta? En relación con la pregunta de la compañera, entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿en dónde quedan las personas de las que tenemos con discapacidades en las estudios? Sí, cuando habla de las injusticias de la naturaleza, ¿no? Rawls. Pues yo creo que no le sale bien el alegato, porque su eje teórico sobre el que gira toda la construcción son sus dos principios que componen la justicia como equidad. Entonces, esos dos principios, aunque después intenta corregirlos en liberalismo político, tampoco es que los trastoque demasiado. El principio de diferencia, voy a tratar de ser un poquito más claro, porque para los que no hayan leído a Rawls me van a decir, pues qué onda. Rawls plantea dos principios sobre los cuales gira toda la distribución equitativa en una sociedad. Y entonces el principio primero no es sacramental lo que voy a decir, es una idea, es igualdad de oportunidades para todos. Y el segundo se descompone a su vez en dos. Entonces dice, bueno, si hay desigualdades, pues que sean dentro de un marco de igualdad de oportunidades. Y luego, cuando no hay manera de salvar eso, y siempre va a haber alguien que no se beneficie, que cuando haya una desigualdad, al menos los que no se van a beneficiar, sí se beneficien un poquito, y queden mejor que como estaban antes. Entonces, Rawls no puede negar que en una sociedad liberal, que él al mismo tiempo procura preservar, va a haber desigualdad. Y entonces cuando llega a las desigualdades naturales, no logra justificar bien, porque su teoría es de proceso, de ir construyendo proceso a través de esos dos principios, porque el origen de esa desigualdad o la justificación de la igual dignidad de los desiguales naturalmente, una persona discapacitada, no se puede, en mi opinión, justificar plenamente sin un núcleo metafísico filosófico. Y Rawls sistemáticamente está tratando de negar la metafísica porque la ve como una doctrina comprensiva. Es decir, una doctrina que no sirve para el diálogo plural porque trata de dar explicación o la última razón del mundo y de las personas. Y dice, eso es muy difícil, eso cierra el diálogo. Entonces creo que no lo logra. Brian. Concluye usted, en su clase y dado que es utópico Rawls en su obra, en su pensamiento, y lo es porque de un día para otro no pueden cambiar las circunstancias y no puede partirse una nueva posición original. Entonces, mi primera pregunta sería si, derivado de alguna guerra que acabe con pues mucha parte de la población y que ponga en duda nuestras instituciones y demás, pudiera llegarse a una posición original en la que con todos los años de historia y de conocimiento ya podamos conocimientar las bases de un nuevo consenso constitucional, si funcionaría de ese sentido, o sea, que sea necesaria una guerra o una crisis, y el otro es ya llegando a ese consenso traslapado de distintas doctrinas, si no sería la falta de impunidad lo que haría que funcionara ese consenso traslapado, es decir, que quien no respete cualquier pretensión que tengan los demás, la autoridad, que es donde entra el Estado, instantáneamente, pues no se imponga la pena correspondiente, es decir, o sea, un índice mucho menor de impunidad y una guerra o una crisis para que la utopía de Rawls pueda realizarse. Eso, en mi opinión, y bueno, hablando en generalidades porque también el foro no da para más, pero
sería muy hegeliano. Sería una dialéctica manifestada en la historia, un momento de síntesis histórica donde volvemos a iniciar el ciclo de la historia, ¿no? Entonces, y hay resabios de eso en Rawls, clarísimamente. Yo lo digo de hecho, el segundo trabajo que he escrito de Rawls, que es inédito, fue muy controversial porque yo llegué a rebuznar que Rawls es más hegeliano a final de cuentas que kantiano, y así me fue. Entonces, porque Rawls no se justifica o no justifica la verosimilitud de su propuesta más que con la historia norteamericana. Y Estados Unidos es la excepción hegeliana según Daniel Bell. Fíjate qué interesante. Y no estábamos de acuerdo, ¿verdad? No, sí, pero es verdad. Entonces, en la revista Vuelta. Entonces, fíjate qué interesante. Si tú lees a Tocqueville, sí, la visión que tiene Tocqueville de los Estados Unidos nos encanta a los que no somos gringos. Yo les conté, ¿no?, que hace 2 años en Guadalajara invité a un funcionario del Departamento de Estado a que nos explicara Tocqueville según la visión norteamericana, porque lo tienen que leer. Claro. Dijo, entonces él no decía Tocqueville, no decía Alexis de Tocqueville, decía el francés. O sea, no se fumaba Tocqueville ni 2 páginas. Entonces Rawls justifica el fenómeno gringo, que es la posición original desde el punto de vista práctico. Es una situación de diálogo, es dialógica. Por eso Habermas se sube al debate del liberalismo político con Rawls. Hay un libro que se llama Disputa sobre el liberalismo político, que es Habermas respondiéndole a Rawls. Que para un filósofo eso es, o sea, ganar la Champions, la Conca Champions, el Mundial de Clubes juntos. Que un hombre de la escuela de Frankfurt, como era en su momento, hace 20, 30 años, Jürgen Habermas, me haga una réplica a mis libros, es como decir, me diste el Oscar a la escritura filosófica contemporánea. Porque Habermas ha sido muy reconocido desde hace mucho tiempo. Habermas sigue vivo, ya cambia, ha evolucionado también, ¿eh? Yo por eso digo a los que no voy a escribir sobre Habermas, espérate 5, 6, 7 años. Ojalá Dios nos lo conserve mucho tiempo. Pero escribir sobre un filósofo vivo es peligrosísimo. Porque luego puede ser en el hecho de muerte que refute algo de lo que dijo y suelte una nueva idea genial y tienes que revolver a hacer la tesis, ¿no? Entonces es tremendo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que Habermas apuesta mucho por la sociedad dialógica. Entonces la posición original es un método de diálogo político para poder asegurar el overlapping consensus, vamos a decirlo así, que en teoría de la justicia no estaba concebida como un overlapping consensus, sino como un proceso para revivir el contrato social. Es distinto el enfoque, es mucho más procedimental en teoría de la justicia y es mucho más político, pragmático en liberalismo político. Entonces, es un tono completamente distinto en el mismo autor, con el mismo elemento heurístico que es la posición original. Entonces, para concretar la pregunta, ¿qué tan posible tendría que ser? Pues es que habitualmente los nuevos regímenes constitucionales surgen de choques de poder, de factores reales de poder, surgen del conflicto. Y por eso Carl Schmitt, como gran constitucionista, sigue mucho a Hegel en este sentido también, y explica la teoría de la Constitución así. Entonces, es decir, eso que preguntas, ¿podría ser? Es que eso es lo que ha creído siempre el constitucionalismo moderno, ¿no? Entonces, ahorita que hay un debate interno sobre el proyecto de nación en Estados Unidos que se acaba de abrir en la era Obama, nadie lo ha dicho. Con Bush, sí, que matador y ¿cómo se dice? Eres un desgraciado y tal. Pero con el Obamacare, la política exterior, todo el asunto que está habiendo de la salud pública mental en Estados Unidos, que está empezando a preocupar ahora sí en más a la población. Pues el otro día la Harvard Law Review publicó un artículo muy provocador que dice: es tiempo de volver a hablar de una segunda convención constitucional. El fenómeno de la inmigración, el voto en California, en Chicago, y esos no son guerras, pero son momentos de volver a plantearnos una posición original. Así es. Perdón que no pueda ser tan concreto, pero es que Rawls no me da más herramientas para hacerlo. Nicolás. Considerando todas las... O sea, se ha oído hablar de muchos tipos de justicia económica, social, política, todo este tipo de cosas, y de la concepción de justicia que puede tener una sociedad bien ordenada. Pero también, lo que yo no entiendo, honestamente, es, se ha hablado también de que la justicia es básica o estructural, es la columna vertebral de toda sociedad y de toda interacción con las personas, y de
cómo esta tiene que ser en torno a lo que gira, por lo menos todo el derecho y la sociedad. Hablar de ese tipo de justicia y de una concepción de justicia al mismo tiempo que una justicia como algo tan básico, no permitiría una subjetivización de la justicia, incluso a nivel social, que puede causar que lo justo sea injusto. Claro que sí. Entonces, ¿cómo se justifica esto en Rawls? Es decir, que la concepción de una justicia en una sociedad se mantiene justa aun cuando se permite tal nivel de maleabilidad en el concepto. Precisamente eso es lo que intenta, cambiándole el mote a su teoría y hablar de un liberalismo político, no de una teoría de la justicia. Precisamente es el movimiento que hace el segundo Rawls. Y así deja a la libre plasticidad de cada sociedad, siempre y cuando sea una sociedad bien ordenada, porque en una sociedad como México, Rawls se jalaría los pelos. No, se infarta. ¿No? Va a Bolivia o a Venezuela y dice, no, es que aquí mi teoría no funciona. Pues no, güero, no va a funcionar. Entonces, pero el libro permite que se estudie en estos países porque deja vamos a decir, como la ministra Olga Sánchez Cordero en la controversia constitucional, en el caso de Baja California y San Luis Potosí de protección a la vida, ¿no? Hay que dejarlo a la libre configuración constitucional de los estados. Rawls, cuando habla de liberalismo político, dice, bueno, el overlapping consensus que nos lleva a una razón pública es una libre configuración de los bienes primarios y los valores constitucionales políticos. Entonces ya a partir de la Constitución ya hablamos de cómo es nuestro sistema y nuestro enfoque de la justicia como Estado, como pueblo. Lo cual a mí me parece muy peligroso. Yo creo que no podemos renunciar al anhelo de la justicia universal, valedera, o al menos a los fundamentos de justicia universal valederos aquí y en China, aunque sean totalitarios. Salud. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me gustaría reiterar el agradecimiento que tiene la Universidad Iberoamericana con usted, el doctor Rodrigo Soto Morales, por habernos acompañado y presentado su libro. Gracias al doctor Federico Arreola y al licenciado Juan Marcos igualmente. Gracias a todos por su asistencia. Nos tomen una foto con él.